Para ponernos en contexto, veníamos de algo que había activado fuertemente la operatoria, que fue el dólar maíz, que se dio en un momento muy especial porque se estaba generalizando la cosecha del maíz tardío, y realmente, sobre todo durante la primera semana, se operó muy fuerte. La segunda semana se empezó a frenar un poquito la operatoria porque ya se veía venir las PASO. Normalmente cuando vos haces una venta de granos, la cobranza se produce entre 5 y 10 días posteriores. Entonces la pregunta era, bueno, si yo vendo ahora, cuando cobro después de las PASO. Bueno, se frenó un poquito la operatoria esperando a ver qué ocurría ahí. La cuestión es que cuando después de las PASO tenemos esta devaluación y el tipo de cambio se va a 350, el tipo de cambio quedó, el tipo de cambio oficial, por encima del tipo de cambio que se ofrecía para el dólar agro, que era 345. Y esto hizo que desapareciera el incentivo que había para generar ventas adicionales en ese momento. Por esto es que el volumen que se viene operando se redujo, se contrajo sensiblemente y volvió a lo que venía siendo habitualmente, que es un volumen de comercialización en soja prácticamente inexistente, muy poquito. Y en el caso de maíz se hace algún volumen, sigue habiendo interés de parte de los compradores. El maíz argentino está competitivo en este momento en algunos destinos, pero son volúmenes ya menores porque recordemos que hubo en el momento del dólar soja mucha venta de soja, ahora bastante venta de maíz en esos primeros 15 días donde había un estímulo interesante, y la cuestión es que el productor se empieza a llenar de pesos que aplica para ir a comprar insumos, a reducir deuda que puede llegar a tener, pero llega un momento en el cual se le empiezan a agotar las alternativas y por ahí no tiene tanto sentido generar ventas adicionales en un contexto tan delicado, tan cambiante, tan incierto como el que vivimos, no solamente en el agro, sino en toda la economía argentina. Por eso es que han aflojado las operaciones, están en lo que te diría sería de normal a por debajo, en un escenario tan complicado como el que te describía. Dante, yo pensaba en, a ver, ayúdeme, si al productor también no le genera como cierta suspicacia o sospecha hacia futuro, que cuando se aplica la devaluación se dice hasta octubre. Esto fue clarísimo, se puso una ficha de que puede haber una nueva devaluación, lo cual perjudica a muchos, también genera cierta competitividad, que tampoco, digamos, es lo buscado por el productor agropecuario, y si esto también no es un factor que está incidiendo por un lado. Sí, tal cual. Nosotros los que nos dedicamos al análisis de mercado, claro, y vamos viendo las tendencias, también lo que muchas veces hacemos mucho hincapié en que en las situaciones de oferta y demanda internacional, sobre todo el maíz tiene una perspectiva bastante bajista. En el caso de la soja, por ahí puede haber alguna duda más. El clima no acompañó también a Estados Unidos, pero estábamos ya en niveles altos de precios de soja. Entonces cuando uno mira todas estas cuestiones, uno dice, che, ojo, cuidado, porque por ahí, por alguna cuestión financiera, por no saber qué hacer con los pesos, te quedás con granos, y los granos no son dólares. Los granos cotizan y el precio puede bajar. Ahora, hoy estamos conviviendo con una brecha que es del 100%, y tenemos niveles de derecho de exportación en soja del 33% y en maíz y trigo del 12%. Entonces, si nosotros llegáramos a ver una reducción de la brecha, no hablemos de una eliminación, solo una reducción de la mitad, claro, o inclusive algún tipo de modificación en los derechos de exportación. Que, perdóneme, es lo que básicamente están ofreciendo, entre comillas, en su plataforma la mayoría de los candidatos de la oposición. Tal cual. Entonces si vos ves que todos los tres candidatos que tienen, claro, chances están hablando de estos temas, lo que uno observa es, mirá, en realidad no tiene sentido apurarse en este momento, porque si bien es cierto que los mercados internacionales pueden bajar, ahora, ¿cuánto puede bajar? ¿Un 20%? ¿Un 30%? Ahora, una reducción de la brecha, una reducción en los derechos de exportación,
puede llegar a tener una potencia muchísimo mayor. Y por eso es que la verdad que termina uno entendiendo toda esta cuestión que tiene que ver con, bueno, en este contexto, la verdad es que deshacerse de algo que está ligado al dólar y que además podría tener una reducción impositiva, y no tiene tanto sentido, aún corriendo el riesgo de que los mercados internacionales, por poner un número, tengan una baja significativa, que sea un 20, un 30%. Por esto es que realmente, y faltando además tampoco para el momento de definiciones, no tiene mucho sentido acelerar las ventas. Adicionalmente, el productor vende por uno de tres motivos. Vende o porque necesita espacio donde colocar su cosecha, vende porque financieramente necesita pagar cuentas, o vende porque observa que la relación entre costos y precios le resulta interesante. La cosecha de soja terminó hace rato, la de maíz está concluyendo, con lo cual necesidad de espacio ya prácticamente no hay, además tenemos una cosecha muy diezmada. Financieramente los vencimientos grandes están hasta fin de junio, con lo cual ya se acomodó toda la cuestión financiera. ¿Dónde van a estar plata nuevamente? Y para sembrar el maíz y hacer algunas aplicaciones sobre fin de año, pero ya vamos a estar con la elección dada. Y por otro lado, en cuestión de precio, esto que estábamos comentando antes, podemos llegar a tener, a pesar de por estos cambios macroeconómicos en Argentina, oportunidades por delante. Entonces no se configuran ninguno de los tres elementos que llevarían a tener una venta activa. Entonces, ¿qué hace el productor? Va vendiendo lo mínimo y necesario, lo mínimo indispensable que necesita para ir cubriendo sus gastos del día a día. Y eso es el volumen que vamos viendo por estos días de operatoria, que es un volumen bajo, y que bueno, va generando preocupación porque los consumos tienen que hacerse de grano todo el tiempo, la exportación tiene algunos barcos que están dando vuelta, y por otro lado, los valores de maíz de Argentina hoy están competitivos. Si se pudiera conseguir volumen de venta de parte de los productores, los exportadores podrían pedir más barcos. ¿Dónde está la traba? Y que nadie quiere, en este contexto que describimos, ponerle precio a los granos y quedarse con pesos en la mano.